El absolutismo. El absolutismo fue una forma de gobierno y régimen político del antiguo régimen, o sea, el periodo histórico previo a la Revolución Francesa, cuyos pensamientos decían que el poder político del gobernante, es decir, el rey, no está sujeto a ninguna limitación. El absolutismo proclamaba que el monarca era el Estado, por lo que los poderes públicos emanaban de su voluntad y estaban subordinados a sus consideraciones. No había ninguna autoridad mayor que la palabra del rey, por lo que las majestades no se encontraban sujetas a ninguna ley posible. El mayor de los representantes del absolutismo era Gran Luis XIV, el rey de Francia, el cual fue el creador de este régimen absolutista que se expandió por toda Europa a finales del siglo XVII y a principios del XVIII. Reinó por nada más y nada menos que 77 años, cambió las estructuras reales de Francia para tener un poder absoluto. Trasladó su residencia real a la fastuosidad de Versalles. Al final, Luis XIV terminó siendo hasta el Estado francés, como lo atribuyó en su famosa frase "Yo soy el Estado". Otra persona fue Nicolás Maquiavelo, el cual fue uno de los primeros que empezó a generar ideas de este tipo. Durante el periodo que vivió Maquiavelo, visualiza muy cuidadosamente y con mucho detalle las disputas políticas entre los reinos de Italia, observando la inestabilidad generada por las recurrentes disputas entre reinos de Italia. Para Maquiavelo, el hábil gobernante debía balancear la virtud y la fortuna para así poder garantizar sus intereses. Sin embargo, para que ese equilibrio fuera posible, el pensador sugiere que los valores morales impuestos por la fe y por la sociedad no podrían restringir la acción del rey. Con ello, Nicolás Maquiavelo promovió la escisión entre moral y política, tejiendo su célebre frase donde decía: "El fin justifica los medios". Al vencer la burguesía, entró en una pugna política con los señores feudales. Estos últimos tuvieron que pedirle ayuda al monarca, viendo que corrían peligro en las clases sociales. Este hizo que el monarca adquiriese más poder político hasta el momento que llegó a tener la mayoría del poder en el Estado. Entonces, el monarca negó a la burguesía que gobierna. Por esta razón, entró en pugna con el monarca. Así fue como sucedió en varios países europeos. En Inglaterra, donde la burguesía llegó a tomar puestos en el Parlamento y disolvió el absolutismo. En Francia, la burguesía acabó con el absolutismo a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa. En esta situación existió un movimiento llamado la Santa Alianza, que trató de mantener la monarquía absoluta en Europa, pero las fuerzas sociales no permitieron su acción, y así desplazaron el absolutismo. El movimiento que desplazó al absolutismo se hizo llamar Movimiento Revolucionario Burgués. Así, el absolutismo fue desapareciendo con las revoluciones de 1830 y 1848 en Europa. El último país en desechar el absolutismo fue Rusia, a comienzos del siglo XX, con la fuerza de la arrolladora Revolución Socialista Rusa. La Revolución Inglesa fue una de las etapas de la historia que se caracterizó por los constantes enfrentamientos entre los miembros del Parlamento y la monarquía inglesa, que fue desde 1642 hasta 1688. Esta revolución se generó por dos causas, una política y otra religiosa. La política fue porque Carlos I trató de imponer un absolutismo monárquico sin tenerle respeto a las autoridades que integraban el Parlamento. Y la religiosa se dio porque el rey Carlos I era católico y estableció una política basada en limitaciones religiosas que provocó la enemistad de la mayoría de los integrantes del Parlamento, que eran protestantes. Para el año 1640 esta rivalidad era mayor y empeoró cuando el rey le pide apoyo económico al Parlamento para financiar la guerra entre Inglaterra y calvinistas escoceses, pero el Parlamento decidió no financiar nada. El conflicto armado inició en 1642, en donde el bando de los realistas derrotaban al ejército del Parlamento. Fueron varios años de luchas brutales, para que al final el ejército del rey fuera vencido en 1651.